Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. En 3 minutos vamos a dar comienzo con la exposición. Así que voy a pedirles por favor que presten atención. Esto brevemente y luego leo. Ya está. Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la exposición de Juan Ángel Salinas. Leeré brevemente su semblanza curricular. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorante en el posgrado de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus temas de investigación han girado en torno a la memoria y la historia oral, así como la historia rural y urbana y actualmente la fotografía. Se ha desempeñado como docente en la Escuela de Bachilleres del Estado de Querétaro y hace algunos años como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, principalmente en la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural en la sede San Lorenzo Tezonco. También fue asistente académico de la coordinación en el posgrado en Humanidades, línea en Historia de la UAM. Actualmente es coordinador de proyectos en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, AC, y colaborador en la Fundación María y Héctor García, AC. Bueno, sin más preámbulos, le doy el uso de la palabra a Juan Ángel Salinas. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Espero me escuchen. Buenos días a todos y a todas. Eh, Me da mucho gusto presentar el esbozo de avance de investigación que he venido realizando en estos últimos 2 años, que gira en torno a la fotografía, principalmente a la fotografía y la ciudad, y específicamente sobre los fotógrafos de la década de 1950. Y quisiera primeramente agradecer al maestro, al tocayo Ángel Salgado por invitarme a estas jornadas y también especial reconocimiento para mi compañero Carlos, que fue el que hizo que esta sesión pues se pudiera realizar, ¿no? Muchas gracias también para él. Y bueno, espero que esta presentación pues refuerce la, el interés por usar fotografías como una fuente de la cual podemos echar mano en nuestra labor educativa y tanto en nuestra labor de investigación, ¿no? Si bien el trabajar con fuentes no es nuevo, en la investigación o en la docencia, últimamente su uso va más allá de una simple ilustración para hablar de un tema o algún periodo. Y pues al ser una fuente polisémica, es normal que cometamos algunos errores, ya sea bien porque la fuente es muy escurridiza, es decir, no hay datos de registro o no conocemos al fotógrafo, o por otro lado tampoco conocemos el lugar en donde se realizó la fotografía, y pues en el peor de los casos como una sobreinterpretación en torno a ella, ¿no? Entonces espero que esta eh, presentación, esta exposición de investigación, pues pueda ayudarlos a ustedes en su labor educativa. Y la verdad es que yo me siento muy
contento de presentarles este primer esbozo, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla para iniciar esta presentación. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se logra ver? ¿Sí? Ah, ok. Voy a presentar. ¿Ya se logra ver? Sí. Ok. Bueno, pues, ay, perdón. Discúlpenme. Fui hasta la parte final. Vamos a iniciar. Bueno, yo denominé a esta investigación, en lugar de las miradas recurrentes, la representación de la Ciudad de México a través de los fotógrafos de la década de 1950. Y para iniciar, pues voy a hacer algunas pautas metodológicas eh, con las cuales vamos a dar inicio a esta investigación, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la temporalidad. La temporalidad de la investigación inicia en 1948 y termina hasta 1965, ¿no? Esto debido al inicio de la carrera propiamente de los fotógrafos, como reporteros o como fotoreporteros de revistas y diarios ilustrados, y que si bien la investigación hace referencia a los fotógrafos de los 50, pues propiamente su carrera inicia años antes, ¿no? En algunos casos va a iniciar en la década de los 40, sin embargo, en la década de los 50 es donde se les va a ubicar, ¿no? Como los grandes fotógrafos de esta época, ¿no? Y bueno, el final del periodo se determina por el uso de las fotografías, es decir, si bien muchos fotógrafos realizan sus fotografías a partir de 1940, 1950, todavía para 1965 van a hacer uso de estas fotografías como parte de su difusión, sobre todo de compartir, sobre todo algunos registros que realizaron de la ciudad, porque en ese periodo es cuando más se inicia una especie como de campaña en torno a la promoción de la modernización de la ciudad. Y bueno, pues los actores de esta investigación van a ser principalmente los hermanos Mayo, Héctor García, por supuesto, Nacho López y Rodrigo Moya. Y en esta investigación vamos a utilizar la fuente de dos maneras, ¿no? Una que propiamente es como fuente, digamos, es decir, una fotografía en donde vamos a analizar qué es lo que contiene la fuente, qué es lo que nos puede mostrar, ¿no? Es decir, una ventana, como diría John Mraz, esta ventana en la que podemos ver formas de vestir, vida cotidiana, la historia social, pero también nos va a permitir ver un poco más allá, ¿no? Si analizamos a la fotografía como un objeto de investigación, como un objeto propiamente de una construcción cultural, ¿no? Y nos va a permitir ver la intención del fotógrafo, el significado, la forma de transmitir ideas y, por supuesto, las representaciones, ¿no? Y bueno, el objetivo de la investigación pues es conocer y analizar la fotografía de los fotoperiodistas con la intención de comprender las formas de abordar, mirar y representar la Ciudad de México en este periodo de rápido crecimiento y urbanización. Y bueno, la intención justamente es ver, o bueno, una de las intenciones es ver cómo es que se construye una mirada en torno a la Ciudad de México y un modo de ver, es decir, la mirada, como también lo apunta Peter Burke, y también algunos teóricos en torno a la pintura, como John Berger, por ejemplo, existen modos de ver, ¿no? Y se construyen culturalmente, y en el periodo que vamos a analizar, justamente también va a haber una forma de representación, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Yo he dividido esta presentación en dos partes. Una primera parte como los antecedentes, propiamente dicho, y una parte de ya los fotógrafos, ¿no? Los antecedentes son muy importantes porque nos van a permitir conocer el contexto de la imagen fotográfica, ¿no? Y cómo es que se desarrolla en el ámbito de los medios impresos, sobre todo, pero también cómo se generan y cómo hay continuidades en torno a la representación
de ciertos temas, de ciertos objetos, incluso de la ciudad como un sujeto fotografiable, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasó. Ahí está. Bueno, pues el punto de partida es el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX ocurren varias transformaciones y una de ellas, por supuesto, va a ser la independencia, que va a alentar el espíritu nacionalista, ¿no? Y dentro de este espíritu nacionalista, pues van a ser dos formas de representación las que nos van a ayudar un poco a ver cómo se ve la ciudad, ¿no? Y una de ellas va a ser, por supuesto, la pintura de paisaje, y la litografía, ¿no? Como una forma de difusión también de las vistas, llamadas vistas de ciudad. Y bueno, una de las representaciones que se va a hacer sobre todo va a ser del Valle de México como un territorio delimitado, ¿no? Con vistas, planos, con ciertas composiciones y con temas estilísticos, sobre todo pintorescos, naturales, ¿no? Que van a ser exportados propiamente de Europa y que, bueno, aquí uno de los más importantes como José María Velasco, pues va a representar, ¿no? Y pues justamente a él se le atribuye un poco la construcción de la mirada en torno a lo que se le conocería como México, ¿no? Y bueno, esta parte es solo antecedente, ¿no? Digamos, no quiero andar mucho en ella. Y en esta imagen, como les decía, se conforma en torno a la relación que hay con la idea de la nación, ¿no? Y bueno, la litografía pues va a reforzar justamente esta idea de territorio con las vistas de la ciudad, los monumentos, los lugares, los edificios y por supuesto las vistas panorámicas, ¿no? Y bueno, uno de los más importantes, como les decía, va a ser José María Velasco, como con esta pintura llamada El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel del 75, en donde pues va a marcar un territorio propiamente dicho, ¿no? Y con pues el Valle de México, al centro la Ciudad de México, rodeada por supuesto de volcanes como una especie de delimitación, y pues su representación en torno a el territorio, ¿no? Esto se va a hacer surgir la idea de eso que vamos a llamar territorio como una forma pues de representar, ¿no? No solamente la ciudad, sino lo que se le va a conocer como México, República Mexicana, ¿no? Y bueno, también las litografías de Casimiro Castro, sobre todo en este libro que se llama México y sus alrededores, en el que representa pasajes de la vida cotidiana, personajes representativos dentro del paisaje urbano, ¿no? Por supuesto que desde la colonia se viene realizando eso, pero en el siglo XIX va a tomar otro cariz, ¿no? Ya propiamente se va a hablar de lo que existe dentro, ¿no? Y cómo también se va a hablar de una nación independiente de lo que el país pues muestra, ¿no? Sobre todo los tipos, ¿no? Los llamados tipos, que van a ser como estas representaciones en torno a los personajes que hay en los espacios, ¿no? En las ciudades, en el campo, en fin. Y bueno, algo importante de este periodo pues va a ser que justamente se van a captar, se van a crear los planos, los objetos que se van a representar y también en algunos casos pues la fisionomía natural, pero sobre todo se van a determinar los lugares representativos, ¿no? Y se va a crear una especie, yo pienso, una especie como de mapa de la ciudad, ¿no? Un mapa que va a ser creado a partir de justamente aquello que los autores nos quieren hacer que veamos, ¿no? Y bueno, esto es propiamente cómo es que se captura ese objeto que vamos a llamar ciudad, ¿no? Este objeto sujeto que va a estar dentro de la mirada de estos artistas, ¿no? Y bueno, el surgimiento de la fotografía, los temas, los registros y la forma de ver la ciudad, pues va a cambiar propiamente con el surgimiento de la fotografía. Si bien va a haber continuidades, por supuesto, también va a haber algunas rupturas, ¿no? De esto también lo vamos a ver de manera general. Pero bueno, un dato importante es que las tarjetas de visita que se crean en el 54, bueno, que son creadas en el 54 por Disderi, pues va a traer una serie de industrialización en torno a la imagen, ¿no? Quentin Payac señala que se crean los grandes estudios, ¿no? Se crean los grandes fotógrafos y también se crea una forma de industrializar, por decirlo de alguna manera,
la fotografía, ¿no? Gracias a las cartas de visita. En el caso de Europa, por ejemplo, se crea un fenómeno que Bayak denomina la retratomanía, que es en donde muchas personas se dedican a coleccionar cartas de visitas de actores políticos, de personajes de élite, y que van a ir integrando álbumes como si fueran estampitas dentro de su álbum familiar, ¿no? Para, un poco para hacer creer o para hacer creer a la persona que revisa ese álbum que también se está codeándose con esa, digamos, por decirlo de alguna manera, celebridades, ¿no? Que así lo denomina John Brass. Y bueno, aquí en el caso de México, pues va a haber principales temas, los retratos y las representaciones de los personajes van a ser en estudio. Y también, igual que en Europa y en México, los patrones estilísticos van a ser heredados de la pintura. Y uno de los más importantes representantes de este periodo, pues va a ser el estudio de Cruces y Campa, en el que pues se hacen bastante célebres con estas representaciones que hacen de los tipos mexicanos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas representaciones de manera rápida para que vayan ubicando un poco de lo que hablo. En esta, por ejemplo, en las cartas de visita o las tarjetas de visita, pues se van a crear sobre todo en estudios y bueno, John señala que algunos de ellos van a ser los que participan dentro de los tipos, van a ser actores, ¿no? Y en algunos casos, pues gente que va a contratar Cruces y Campa y les va a pagar para que posen y saquen la fotografía, ¿no? Con la intención de justamente crear la carta de visita y venderla. Y bueno, la imagen pues toma un revuelo espectacular, digamos, muy fuerte dentro de esta segunda mitad del siglo XIX, y la fotografía va a pasar a la prensa, ¿no? Y se va a crear una fotografía que va a ilustrar sobre todo, se va a utilizar para ilustrar las notas, ¿no? La fotografía propiamente que se va a utilizar va a ser esta fotografía de estudio de los grandes estudios y grandes fotógrafos de la Ciudad de México. Y pues los temas van a estar muy limitados al tipo de cámara, a la forma de estudio, sobre todo a todos aquellos de toda aquella utilería que utilizan en los estudios del siglo XIX para representar alguna situación, ¿no? Y bueno, también hay que hablar un poco sobre la calidad. La calidad de la impresión va a ser en litografía y en la llamada prensa plana, en el que pues se va a hacer una impresión de un punto ancho que va a permitir poca nitidez en las imágenes, ¿no? Y bueno, algo importante que hay que señalar dentro de la historia de la fotografía y dentro de las formas de representación es que inicia por primera vez el llamado reporter photographer, o llamado también reporter fotógrafo, que va a ser como inicio de los fotoreporteros en la prensa. En 1894 ya se tienen registrados por lo menos los nombres de algunos de estos grandes reporter photographer. Y pues bueno, esto se debe mucho de este fenómeno del reporter photographer, es que van a ser personas no profesionales que van a desempeñar este trabajo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Agustín Casasola, que, por ejemplo, él, además de ser redactor, escritor, en fin, un montón de trabajos, dedicaba su tiempo al inicio de su carrera periodística como fotógrafo, ¿no? Y no lo hacía de manera profesional, ¿no? Solo lo hacía porque tenía tiempo de hacer algunas tomas. Y pues a él se le debe también la introducción de la Graflex, ¿no? Que va a ser un aditamento, una tecnología que va a ayudar mucho a realizar tomas fuera de los estudios, ¿no? Y además, sumado a ello, va a haber placas, se va a sumar a ello la placa seca que va a permitir que las fotografías, pues, se puedan realizar de una manera más rápida, ¿no? Sin utilizar el llamado, la placa húmeda, ¿no? El colodión húmedo para fijar la imagen, ¿no? Y bueno, esta imagen pues va a ser, va a hacer que se puedan tomar más temas o más formas de capturas, ¿no? Vamos a tener que, se van a empezar a tomar calles, la vida cotidiana, los monumentos, los políticos en sus lugares,
también actores de teatro, ¿no? Y va a permitir una especie de dinamismo en torno a lo que se va a representar, ¿no? Y bueno, en ese periodo lo que va a prevalecer en los temas de estos reporter photographers va a ser sobre todo los monumentos, alentado un poco también por la política del momento, sobre todo en 1910, que es donde más se van a utilizar estos fotógrafos para documentar todos los actos que va a realizar Porfirio Díaz dentro de la capital como parte de los festejos del centenario de la independencia, ¿no? Y bueno, los principales, de manera rápida, los principales reportes que va a haber y fotógrafos de prensa van a ser Agustín y Miguel Casasola, Adolfo Toquero, Ezequiel Álvarez Tostado, Manuel Ramos, Jerónimo Hernández, Abraham Lupercio, Miguel Uribe, Ezequiel Carrasco, Antonio Carrillo, Antonio Garduño, Víctor León, M. Santibáñez, Modesto Negrete, Isaac Moreno y Luis Santamaría, ¿no? Es todo este grupo que ha identificado sobre todo Daniel Escorza en el archivo Casasola, pues van a ser esos fotógrafos que van a comenzar a profesionalizar y van a empezar a consolidar un gremio dentro de la prensa, ¿no? Y esto va a ser muy importante, a la par de que realizan sus temas, van a estar constantemente consolidando un nuevo actor dentro de la prensa, ¿no? Y eso es muy importante porque estos fotógrafos van a ser, bueno, en la década de los 50 y todavía algunos de ellos, ¿no? Como el gran Pedro Valtierra, pues van a ser ellos los promotores de su, pues vamos a decirlo así, de este gran oficio, ¿no? De hacer capturas para la prensa, ¿no? Y bueno, como les decía, aquí hay una representación de tipos mexicanos, de cruces y campa, esta se llama una india tortillera, está en la fototeca, en la mediateca de Lina, de ahí obtuve la imagen. Y bueno, aquí podemos ver que es, pues realmente el cuadro es cerrado, pero atrás parece ser que hay como un fondo en donde está, pues digamos, un fondo muy sobrio que permite como este juego de representar a la persona en su lugar, ¿no? Ponen un poco de hojarascas, de, parece ser que es como tierra o que le ponen ahí algunas piedras, una cerca de varas, ¿no? Para hacer representar que, digamos, que es un tipo en su lugar, ¿no? Nativo, en su lugar de origen, ¿no? Y bueno, con esto se jugó mucho tiempo durante el inicio de la fotografía, ¿no? Se utilizaban mucho estos estudios y se utilizaban sobre todo estos escenarios para hacer creer, ¿no? Esto, digamos, Cruces y Campa lo hace para estos llamados tipos mexicanos que son sobre todo clases populares, pero para las fotografías, por ejemplo, de la élite, digamos, de las familias con poder adquisitivo diferente, pues lo hacían lo hacían propiamente con otro tipo de mobiliario, ¿no? En donde pues justamente también se representaban otro tipo de características y se hacía ver a una persona totalmente distinta, ¿no? Y bueno, el inicio de la prensa, pues como les decía, es este inicio de estos periódicos en donde la fotografía, los retratos se utilizan solamente para hablar, para ilustrar el periódico, ¿no? Y como pueden ver, los sujetos están separados de lo que aquello que se trata de representar. Por ejemplo, aquí esta nota que es del Mundo Ilustrado, uno de los principales periódicos que va a utilizar la fotografía y vamos a encontrar muchísimas ilustraciones y fotografías en torno a la Ciudad de México, va a ser en este diario. En esta nota, por ejemplo, que se llama ¿Cómo emplea el tiempo el general Díaz? Pues habla un poco de la vida cotidiana del general Díaz, de las personas, y con quiénes se relaciona y los espacios, ¿no? Acá abajo podemos ver, bueno, es que es una foto de la hemeroteca de internet, no se logra ver mucho, pero si la ampliamos un poquito, vamos a ver un poco los espacios en los que va a habitar Porfirio Díaz, y ahí en la nota narran todo lo que se realiza, sin embargo, pues no vemos una acción propiamente dicha, ¿no? De estas características que ahí mencionan, ¿no? Y bueno, ya para 1890 vamos a ver estos cambios en la prensa, ¿no? Por aquí, por ejemplo, en el cómico vamos a encontrar
imágenes de los lugares y de las recreaciones que va a haber en la ciudad, sobre todo de los toros, en muchos casos también de las obras de teatro, y van a ser representadas por estos fotógrafos que van a ser amateurs, ¿no? Que van a vender sus fotos dentro de los diarios, como este que se llama Moral, que no sabemos quién es, ¿no? Todavía no se hace un registro de él, y que hace fotografías sobre todo de toros dentro de la ciudad, ¿no? Y esta fotografía pues forma parte de este diario, El Cómico, que también fue uno de los primeros diarios que va a contener fotografías fuera, ¿no? De los estudios, ¿no? Y que van a contemplar a fotógrafos, como les decía, amateurs. Y bueno, esta fotografía que es obtenida de la mediateca también del INAH, que forma parte de la Fototeca Nacional, es del archivo Casasola, y bueno, así la denominan, el edificio de compañía, adornada con motivo de las fiestas del centenario, y esto forma parte de notas en torno a lo que se celebraba en el centenario de la independencia, ¿no? Y sobre todo Víctor y, por ejemplo, Ramos van a ser los que más van a fotografiar estos eventos, ¿no? Van a ser como, por decirlo así, los fotógrafos de el gobierno de Díaz, ¿no? Y pues muchos de ellos van a hacer este trabajo de registrar todos los actos políticos, de registrar todo lo que se va a celebrar en torno a la ciudad. Y bueno, y por mencionar nada más también, pues va a haber otros fotógrafos que van a hablar de esa monumentalidad, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Calo, que va a sacar un compendio en torno a estos festejos, ¿no? Y que va a ser uno de los fotógrafos más importantes también del periodo, que va a representar a la ciudad, pero sobre todo la monumentalidad, ¿no? Esta gran modernidad que el Porfiriato va a realizar, ¿no? Y bueno, otro gran antecedente pues van a ser estos llamados diarios y revistas ilustradas y la relación de los fotógrafos y la Ciudad de México. En este periodo pues vamos a encontrar un incremento en la impresión de diarios y revistas ilustradas. Ello se debe al apoyo de los gobiernos revolucionarios, la introducción de la máquina rotativa, la impresión que va a ser ya como cromograbado, como lo denomina Aurelio de los Reyes, y también va a haber mucha influencia en la prensa, sobre todo de la prensa ilustrada extranjera, americana, en donde la fotografía va a estar en primer plano, ¿no? Van a cambiarse un poco estos llamados cuadros o esquelas, ¿no? De las revistas, de los periódicos, en donde se va a destacar sobre todo las fotografías, va a aumentar el tamaño, van a poner gran número de fotografías, y también la imagen va a cambiar, ¿no? Propiamente la visualidad cambia totalmente en ese periodo. Y bueno, pues, digamos que en este periodo, pues uno de los que más ha trabajado esto, por ejemplo, también es Daniel Escorza, la profesora Rebeca Monroy, que hablan justamente de estas transformaciones en la visualidad en torno a este periodo, ¿no? Y bueno, las características de las fotografías en ese periodo, de manera muy, muy rápida, pues va a hacer que hay un cambio de una fotografía pintoresca a una fotografía moderna, hay una transformación tecnológica también, las cámaras, en las placas, en los lentes, y sobre todo que la ciudad va a estar en primer plano, ¿no? Van a desplegarse en algunas revistas, por ejemplo, Revista de Revistas, La Gaceta del Espectador, Cine Mundial, Zigzag, ¿no? En los diarios como El Universal, El Excelsior, El Universal Ilustrado y Jueves del Excelsior van a utilizar grandes fotógrafos para ilustrar todas las secciones que van a contener estas revistas, ¿no? Aurelio de los Reyes menciona que incluso van a incluirse fotografías de eventos sociales, ¿no? Que es algo así como que no se contemplaba antes, y que va a marcar mucho la pauta, incluso los espacios o los sitios en donde van a entrar estos fotoreporteros, fotógrafos de prensa, ¿no? Y bueno, en ese periodo, pues las características de la fotografía es que va a haber un cambio en la fotografía, en la visualidad, y va a haber una discusión en torno a la fotografía. Se va a pasar de la llamada fotografía pintoresca a la fotografía moderna, y pues los principales, digamos, artistas que van a entrar dentro de esa
discusión, pues va a ser Hugo Breme, ¿no? En una, como representante de la fotografía pintoresca, y del otro lado van a estar pues los grandes fotógrafos como Edgar Weston, Tina Modotti y finalmente Álvarez Bravo, ¿no? Que pues va a haber, según José Antonio Rodríguez, pues va a haber una gramática, ¿no? Se construyen gramáticas en torno a la imagen, ¿no? ¿Qué debe de tener? ¿Qué elementos, ¿no? Se exportan también estilos de las vanguardias, por ejemplo, rusas, ¿no? En fin, hay una proliferación de uso de la fotografía de otras maneras en el periodo, ¿no? Que va a enriquecer mucho la mirada y la forma de hacer fotografía también de los fotoreporteros, ¿no? Y bueno, voy a mencionar solo algunos de manera breve también, para ilustrar un poco este periodo y un poco de los temas que van a abordar dentro de la ciudad estos fotoreporteros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Enrique Díaz, con que va, que va un poco a marcar la pauta dentro de las agencias de fotografía en la ciudad. Él va a establecer una agencia denominada Fotografías de Actualidad, aquí se puede ver, y él va a ser uno de los primeros fotógrafos que va a dedicar su obra a los acontecimientos en la ciudad, ¿no? Va a ser sobre todo un fotógrafo que va a realizar una representación de la ciudad exclusivamente de la ciudad moderna, ¿no? De las nuevas casas, de los nuevos fraccionamientos, de las nuevas formas recreativas de la ciudad, y de los personajes de la ciudad también, ¿no? Bueno, por supuesto que a inicios del 30 hasta más o menos el 40, ya hasta que ya se participa en Rotofoto, pues su mirada va a ir evolucionando, por supuesto, no va a ser la misma. Sin embargo, él es uno de los que también trae, eh, va a ser suya la composición, por ejemplo, de La Vanguardia, de Tina Modotti, de Edgar Weston, también Luis Sendejas va a ser uno de ellos, y ellos van a realizar una especie como de transformación dentro de la visualidad, ¿no? De los diarios, que va a influenciar sobre todo a los demás fotógrafos, ¿no? Uno de ellos también dentro de la familia Casasola, pues va a ser Ismael, para mí uno de los más particulares, ¿no? Además de primero Agustín, uno de los más importantes fotógrafos de la familia Casasola, quienes van a hacer reportajes en la revista Hoy, igual que Enrique Díaz. Y para Ismael, por ejemplo, va a ser la ciudad el sujeto y el objeto principal de su fotografía, ¿no? Va a desarrollar importantes reportajes como este de México de Noche, que luego incluso va a retomar también Nacho López, ¿no? Donde va a hablar sobre la forma en la que se viven los nuevos acontecimientos en la ciudad, ¿no? Los nuevos tipos de vicios, la forma de trabajar de los gendarmes o policías, ¿no? Y este fotoreportaje está en la revista Hoy, es de 1938, y ahí describe, bueno, todo lo que sucede en esta nueva ciudad, ¿no? Que se está modernizando, ¿no? Que se está transformando en ese periodo, ¿no? Y el otro, por ejemplo, el otro reportaje que se llama México en esqueleto, en este reportaje se me hace uno de los más importantes porque registra las primeras grandes construcciones, ¿no? Que se realizan en vertical en la Ciudad de México, y este fotoreportaje que se publica en la revista Hoy, que escribe o que reseña Eduardo Castaño, pues habla un poco sobre esta transformación de la ciudad, ¿no? Y de la primera apertura de este primer cuadro que vamos a conocer normalmente, ¿no? Bueno, y bueno, uno también, por mencionar otro también, una de las fotos más impactantes va a ser el Manuel Montes de Oca, conocido también como Manuel el Chato, ¿no? El Chato Montes de Oca, en donde esta escena es una de las fotografías más icónicas del periodo de los 30, que va a ser esta bueno, que sale en el Universal, principalmente en el Universal Ilustrado en el 35, y registra esta confrontación en torno a los comunistas y las camisas doradas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, él se va a dedicar sobre todo a la fotografía de estos movimientos eh, dentro de la ciudad, ¿no? Y esta fotografía icónica en el que un auto arrolla a un caballo, ¿no?
dentro de la calle alrededor del Zócalo capitalino, y se pueden ver también las vías de los tranvías, ¿no? Bueno, aquí en la otra fotografía podemos verlo, es una fotografía que conserva el archivo de Montes de Oca, su hija es la que se dedica a conservar el archivo, y aquí podemos ver, por ejemplo, el tipo de cámaras, ¿no? Ya de la gran Graflex que usaba Víctor Casasola a las pequeñas cámaras que utilizaban estos nuevos fotoreporteros, ¿no? Y aquí, bueno, esta fotografía están saliendo de una cantina dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es importante que los fotógrafos y sobre todo, por ejemplo, él, también los Lupercio, en fin, una serie de fotoreporteros, la ciudad va a ser ya un objeto totalmente distinto, un objeto y un sujeto de fotografiable, ¿no? Y por supuesto que va a haber muchas continuidades de la pintura, ¿no? Lugares, por ejemplo, que Casimiro Castro registra la Alameda, Chapultepec, por supuesto Bellas Artes, ¿no? Cuando se inaugura, y, pero también van a entrar dentro de su visión los edificios, ¿no? Los nuevos las nuevas actos recreativos, ¿no? La forma de ver el cine, la forma en que se transforman bueno, que surgen los salones de baile, y también, por supuesto, cantinas, bares, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, ya propiamente entrando en materia, no sé si voy bien de tiempo, creo que queda poco. Bueno, las características del periodo este tema principal, que es el que nos atañe, pues es la moderna Ciudad de México en la lente de los fotoperiodistas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar rápidamente de las características del periodo. Pues este periodo está marcado por el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. Hay un fuerte sentido de industrialización, sobre todo en la Ciudad de México, en ciertos sectores, y en ciertos lugares específicamente, y sobre todo hay una modernización de la ciudad, una completa urbanización, ¿no? La entrada de nuevas vías rápidas, la ampliación de calles, ¿no? Y avenidas, por supuesto, eh, y una serie de obras públicas en torno a, pues, lo mismo, ¿no? Que venimos, la continuidad, saneamiento, flujo vial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las características de la generación de los reporteros es que pues es la llamada época dorada de las revistas ilustradas. Hay cámaras con mayor calidad, menor tamaño, las formas de impresión en revistas y diarios son mucho mejores, ¿no? Hay de todos los tipos, ¿no? De color, bueno, cromáticas, de uno o dos colores, sepias, en fin, cambia totalmente la industria de la forma de realización de las revistas. Y un suceso muy importante es que también van a ser influenciadas por estas famosas revistas como Time, Life, que van a traer una nueva forma de ver y de representar eh, a los sujetos, ¿no? Y también a los lugares. Esto es muy importante porque muchos de nuestros fotoreporteros que seguimos estudiando van a traer esas formas de estilos, esas formas de representación, de esas construcciones, de estas composiciones también o patrones estilísticos, y que van a parecerse mucho, ¿no? Ellos van a tener un estilo muy particular porque van a hacer una síntesis propiamente de las nuevas formas de realizar fotografía, ¿no? Y bueno, pues estos son mis principales sujetos de estudio, ¿no? Los hermanos Mayo, Héctor García, Nacho López y Rodrigo Moya. Bueno, vamos a ver uno por uno. Los hermanos Mayo son conocidos así porque así se llamaba la agencia, pero son dos familias integradas por hermanos, ¿no? De una parte estaba Cándido, Francisco Julio Fernández, y por el otro estaba Faustino y Pablo Castillo, y juntos eran los hermanos Mayo, ¿no? Se llaman así por actitudes ideológicas, por supuesto, porque ellos empiezan a registrar las manifestaciones del 1 de mayo, y bueno, ahí hay una anécdota en torno a por qué se ponen así. Ellos tienen una ideología política, son socialistas, también republicanos, y son expulsados durante el gobierno o la ascensión de Franco, y llegan aquí en México en el 39, que es cuando empiezan a dejar por supuesto, su archivo. Para el 46 ellos van a conformar su agencia, mientras tanto trabajan de manera como freelance en los diarios,
pero en el 46 propiamente ya se crea la agencia Hermanos Mayo y bueno, van a producir de manera imparable imágenes, ¿no? Se habla de cerca de 5 millones de negativos, los cuales están alojados en el AGN, ¿no? En el archivo Hermanos Mayo, y van a hablar de cientos de temas, ¿no? Ellos van a registrar la ciudad y van a registrar casi todo el país y el extranjero, ¿no? Fue brutal su forma de trabajar de los hermanos Mayo. Y además, sumado a ello, era que pues sus cámaras que utilizaban eran cámaras muy pequeñitas, ¿no? Entonces, y podían utilizar rollos de 35 milímetros. De hecho, fueron los que, bueno, John Mraz señala que fueron los que introdujeron el 35 milímetros a los periódicos, ¿no? Como una nueva innovación técnica ahí para los fotógrafos que utilizaban en ese tiempo cámaras grandes con, por supuesto, negativos de 30, ¿no? Milímetros, ¿no? O de 60 milímetros, muy grandes, ¿no? Y bueno, ellos trabajan en 30 periódicos, tienen y en decenas de revistas ilustradas en México y en el extranjero, y más o menos ubico el periodo de estudio de ellos del 48 al 58, más o menos porque, bueno, incluso todavía ellos registran, también hay registros de ellos del 68, pero lo dejo hasta aquí por cuestiones metodológicas, ¿no? Realmente son muchísimos temas y fotografías que ver de ellos. Y me enfoco sobre todo el tema de ellos. Por supuesto que el que más voy a estudiar de ellos son las colonias proletarias, pero sin embargo también registran oficios, trabajadores en la ciudad, las manifestaciones, las actividades recreativas y las fiestas tradicionales, ¿no? Eh, Me encanta mucho las fotografías que hacen en torno a la quema de los Judas. Ellos, al ser extranjeros, les sorprende mucho esta manera de realizarse fiestas dentro del Zócalo capitalino hasta el 57, que son prohibidas por Ernesto Uruchurtu. Ellos incluso registran la última quema de Judas de manera secreta ahí por la Merced. Se meten quién sabe a dónde, no hay ubicación de esas fotografías y la gente dentro de sus vecindades está quemando Judas, ¿no? Como una forma de protesta también a la prohibición que realiza el llamado regente de hierro, ¿no? Y pues el espacio que ellos realmente ven la ciudad, porque pues, les decía que quiero espacializar un poco su mirada, pues es omnipresente, ¿no? Y es ubicua, ellos están por todos lados, al ser un colectivo, pues les permite tener una mayor amplitud en torno a lo que van a sacar a las notas, ¿no? De hecho, hasta ahí se repartían los lugares en donde iban a sacar fotografías. Y bueno, un ejemplo de ello, de las colonias proletarias, por supuesto que es el tema principal que quiero abordar en ellos, es un reportaje denominada 200 familias son lanzadas en masa, que apareció en el 38 en la revista Hoy, y que la revista saca 11 fotografías de este acontecimiento, pero bueno, ellos, como les decía, como al ser socialistas, tienen una postura política, representa la ciudad no solamente en los hechos, sino que desde el inicio, bueno, desde que antes de que iniciara el desalojo, ellos registran la serie de manifestaciones que hay en torno al desalojo. Y por ejemplo, en la imagen derecha podemos ver a una jefa de familia protestando, ¿no? Dentro de los actos públicos. Esta fotografía no fue publicada, por supuesto, dentro de este reportaje, sino solamente el hecho en sí de cuando los desalojan. Es una colonia proletaria ubicada en Azcapotzalco, denominada Flores Magón, y esto se realiza el 12 de junio del 48, por lo menos ahí ese día se publica. Y bueno, también registran la vida cotidiana de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, los hermanos Mayo, al tener este compromiso, no solamente registran el acto de correrlo, sino también su vida cotidiana, ¿no? Las familias que hay de por medio, la manera en la que viven. Hay muchas fotografías de los hermanos Mayo en las que yo he visto, bueno, las que he hecho un patrón en las que pues, sobre todo destacan la participación de la mujer, que justamente es una de las principales actoras de estas colonias, luchadoras de estas colonias, y también de las familias, ¿no? De los niños que habitan en esos lugares, ¿no? Y bueno, en el centro podemos ver la publicación en donde se describe propiamente cómo los arrojan, qué es lo que sucede, ¿no?
porque los arrojaron, en fin. Para ellos la ciudad pues va a ser esta ciudad que se está construyendo y que la construyen las personas, ¿no? En esta fotografía que bueno, entra dentro está registrada en el AGN como la visita a las colonias proletarias por parte del regente Casas Alemán, en el 48 también. En esta fotografía, los Mayo hacen esas representaciones de cómo habitan, cómo son los lugares en los que habitan estos pobladores, nuestros recientes pobladores, eh, estos fenómenos que son provocados por esta modernización de la ciudad y que, pues, como consecuencia, una de ellas es la migración del campo a la ciudad y que al no haber, pues, viviendas, ¿no? Que va a ser uno de los fenómenos también más importantes en los 50, desde los 40 por lo menos, hasta, yo creo que hasta actualmente, ¿no? La vivienda como un factor de desarrollo, pues nunca va a estar presente, ¿no? Y ellos registran justamente a estos pobladores que van a estar haciendo la ciudad, ¿no? Como hacedores propiamente de la ciudad. Y bueno, una de las fotografías icónicas y más impactantes, por supuesto, que les decía que va a reafirmar esa postura de los Mayo, va a ser reportaje denominado Pasos en el Cielo, en el que se muestra a este trabajador eh, eh, en las alturas, ¿no? de la construcción de la torre latinoamericana, ¿no? Y que por mucho tiempo bueno, se hablaba un poco de la fotografía, de esta asimilación con la llamada desayunando en un rascacielos, ¿no? Que era americana, pero que bueno, aquí los hermanos Mayo pues hablan no de un periodo de descanso, sino de trabajo, ¿no? Y por supuesto aquí el trabajador, también una especie de crítica, ¿no? Que en torno a las condiciones laborales de los trabajadores de esta gran construcción, ¿no? En donde no hay ningún tipo de seguridad, ¿no? Y en fin, fue muy controversial esta fotografía en su tiempo y es una de las más icónicas, por supuesto, de los hermanos Mayo. Y bueno, Héctor García, uno también de los fotógrafos que pues en este primer periodo de tesis he trabajado más también. Héctor García pues es un fotógrafo proveniente del barrio de la Candelaria de los Patos. Se relaciona mucho su fotografía con su vida, ¿no? Pues, su vida de callejero, de su andar en la ciudad como un pata de perro, que así mismo él se denomina. Y bueno, pues él funda Fotopress. Su archivo personal tiene más de 1 millón de imágenes de solo Héctor García, ¿no? Porque también su esposa María García realizó otro tanto de miles de tomas. Y bueno, pues el periodo de estudio que delimito a él es del 48, más o menos, que él justamente también aparece en los medios en ese periodo, hasta el 65, incluso pienso un poco alargarlo hasta los 70, pero bueno, ya dependerá un poco del tiempo y del espacio de análisis. Y bueno, él sobre todo los temas van a ser los niños, ¿no? La ciudad de noche, las vecindades, las calles, los barrios. Poco las colonias proletarias, solamente cuando surgen ahí es donde su mirada va a ser clavada sobre las colonias proletarias, pero mientras tanto se mantiene un poco al margen, ¿no? Sobre todo barrios populares, va a ser lo que va a representar este Héctor García y va a ser objeto también como un objeto de fotografía, ¿no? Él trabaja en los diarios como Mañana, Siempre, Cine Mundial, Time, Life, en Excelsior, Últimas Noticias, Novedades, en fin, él es uno de los fotógrafos, además de ser uno de los más importantes, uno de los más prolíficos en ese periodo, ¿no? Y bueno, en el 73 es nombrado el fotógrafo de la ciudad por Carlos Monsiváis en la reimpresión de la obra de Salvador Novo, La Grandeza de México, la Nueva Grandeza de México. Y bueno, pues para él el espacio que he tratado de ubicar espacialmente es principalmente la Ciudad de México como esta delimitación política, ¿no? Conformado por los 8 delegaciones internas y posteriormente para el 60 y el 70 ya la mirada de la ciudad o la mirada en torno a la ciudad va a ser toda el área conurbada, ¿no? Les decía, ya en su mirada aparece esa, ya aparecen las grandes construcciones que se van a hacer a partir del 60, ¿no? La torre de petróleos, las avenidas, ¿no? Esto lo vamos a ver sobre todo en las fotografías aéreas que pocos fotógrafos tienen, ¿no? Y que, bueno, Héctor, gracias al archivo, por supuesto, un agradecimiento también ahí a Pamela,
a la fotógrafa María García, que me han permitido revisar de manera más detallada la obra de Héctor, vamos a encontrar justamente una representación de la ciudad totalmente distinta a la de los otros fotógrafos, ¿no? Ya para 1960. Y es algo muy importante porque si bien hay fotografías serias, no conocemos muchas veces a los autores. Y Héctor García va a ser uno de ellos, ¿no? Y vamos a ver que a pesar, sale un libro en el 63 en donde solamente sacan alrededor de 22 imágenes, sin embargo, él realiza más de 280 y la mayoría de las fotografías que va a sacar es justamente de estas colonias alrededor del llamado Distrito Federal, ¿no? De Nesa, de la construcción, por supuesto, de colonias más al norte, ¿no? Como cerca de Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan incluso, y más un poco más al oriente, al sur, que van a llegar o entrar en la mirada de Héctor en la fotografía aérea, ¿no? Y esto va a ser pues muy importante porque va a hablar de cómo los mismos fotógrafos van van a ampliar su radar o su radio de acción en torno a la fotografía dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues básicamente bueno, estos son los dos más que más he estudiado. Héctor García, ¿no? Las primeras fotografías del 46 en la revista Ya, en donde ya construye la mirada sobre los niños, que va a traer, creo que en todo el desarrollo de su obra, los niños de la calle en la Ciudad de México y las personas de la calle sobre todo. Por supuesto, la obra más importante, que es El niño en el vientre de concreto, que esta la realiza lo que ahora conocemos como Garibaldi, la plaza de Garibaldi a un lado, saliendo de una juerga, comenta que saca la fotografía ahí, ¿no? Y esta la realiza en el 53, sin embargo, su publicación es hasta el 58, ¿no? En donde se vuelve ya un fenómeno, ¿no? Incluso, es muy importante esta fotografía porque marca el éxito de Héctor García como un artista plástico y no como un fotoreportero, aunque él se denomine fotoperiodista y que pues promueve otro tipo de representación por supuesto, de la ciudad, ¿no? Y habla un poco de los problemas, se exacerban los problemas en ese periodo. Y esta aparece en una sección de las últimas noticias, del diario Últimas Noticias de Excelsior, denominado F2.8. Y bueno, también Héctor era un crítico un poco de lo que sucedía en la ciudad, por ejemplo, en la fotografía que vemos del lado derecho, que es tomada en la colonia Morelos. En esta fotografía llamada Tlaloc, pues va un poco de estas contradicciones que tiene la ciudad, ¿no? Mientras tanto, en el 57 se inician las obras del drenaje profundo para justamente evitar las inundaciones, pues Héctor García, desde los 50 hasta los 60, se toma estas fotografías de inundaciones, ¿no? De hecho, en una publicación llamada Ojo, despliega una serie de fotografías en torno a cómo se inunda la Ciudad de México, ¿no? Esto ya de manera independiente, por supuesto que en ese periodo los medios tenían mucho más censura, los editores eran un poco más rígidos en torno a la manera de ver qué es lo que se veía en la ciudad, ¿no? Y estas fotografías, por supuesto que si son tomadas bien en ese periodo, son pues expuestas años después, ¿no? Y bueno, esta es una representación de ellos, es una fotografía llamada Córrele, que la realiza en el 47, sin embargo, se publica hasta el 58, ¿no? Ahí el editor, uno de los editores y que también va a ser uno de los que va a ser una nota editorial, va a ser Julio Scherer y las va a incluir dentro de esta sección llamada F2.8 en el diario Últimas Noticias, ¿no? Y va a hablar sobre estas transformaciones de la Ciudad de México y los cambios que va a tener, ¿no? Pero, digamos, utilizando la fotografía descontextualizada del tiempo y hablando específicamente del fenómeno de la migración y de los problemas, pues, cotidianos de la ciudad, ¿no? Como atravesar una avenida transitada por autos, ¿no? Y bueno, ya en el 60 la fotografía de Héctor, como les decía, va a tomar otros bríos, otros rumbos, y va a ser una fotografía totalmente de una ciudad como una megalópolis, ¿no? Esta ciudad ya más urbanizada, con grandes avenidas, con grandes construcciones, y que va a ser promovida tanto por los intelectuales como también por el gobierno mexicano, ¿no? En el cual pues Héctor ya se suma un poco a partir de la fotografía crítica que hacía años antes. Esta fotografía ya
va a ser totalmente de promoción, ¿no? Y bueno, pues Nacho López va a ser uno de ellos y va a ser uno de los fotógrafos. Ahorita no he revisado tanto su fotografía, sin embargo estoy haciendo unos apuntes en torno a lo que se ha realizado de él, y bueno, el periodo de él también va a ser del 49 al 65, y bueno, él va a ser un fotógrafo, cineasta, escritor, y su archivo va a contener más de 35,000 fotografías, también tanto de la Ciudad de México como de cientos de lugares, ¿no? Él trabajó también como fotógrafo del INAH, trabajó en el INI, en el llamado INI, también hay fotografía indígena de él, y tiene una manera muy particular de hacer su fotografía, ¿no? Él trabaja para revistas muy importantes como Mañana, Siempre, Así, Life y Artes de México. Y pues sobre todo lo de Nacho López que me interesa ver, ahorita no, es sobre todo, bueno, sobre todo lo que me va a interesar ver en Nacho López va a ser la manera en que va a representar la ciudad, ¿no? Pero el cuadro, él solo trabaja en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Y lo hace desde su mirada, o su mirada enmarcada dentro de lo que él llama una fotografía dirigida, ¿no? Y hay que poner especial atención en él porque él, a diferencia de los fotógrafos, interviene más, todos intervienen en la fotografía, todos construyen una imagen, pero él piensa la imagen antes de realizarla, ¿no? Por ejemplo, la más importante de él, por ejemplo, una mujer guapa parte plaza en Madero, del 53, que es publicada en la revista Siempre. Se habla un poco mucho de esta fotografía, de que no se le avisó a Matty Whitron, una actriz de ese momento, que por supuesto que su belleza pues habla por sí misma, que se dice que no le avisó, pero bueno, en realidad John Nass, por ejemplo, en su estudio sobre Nacho López habla de que hay 14 fotografías, se publican 6, y en muchas de ellas Matty Whitron voltea a ver a Nacho López, o sea, había mutuo acuerdo en torno a esta fotografía. Pero Nacho López lo que trata de mostrar, además, por supuesto, una reacción que va a haber, él ya pensaba un poco en las reacciones que iba a haber en torno a esta fotografía, él también pone en entredicho esta serie de nuevas prácticas citadinas con los antiguos valores morales que tenía la ciudad, ¿no? Y como hay una contradicción en torno a los nuevos actores y prácticas, y propiamente las formas, puedes decirles, tradicionales o costumbristas de esta ciudad, ¿no? Y pues bueno, una fotografía, por supuesto, ese está ahí también, un maniquí se va de juerga, ¿no? En donde pone en entredicho siempre esta moralidad de los citadinos, ¿no? De esta ciudad, de estos citadinos modernos, ¿no? Y bueno, pues también vamos a ver acá en esta fotografía del parte del fotoreportaje también ya denominado Un día cualquiera en la ciudad. Este sí va, bueno, no sé si le haya pagado al señor, pero sí va siguiendo un señor con un puerquito que van a vender para sacrificar en, creo que en la Merced. Y este también es un excelente fotoreportaje que habla sobre esta serie de no solo en entredicho los valores morales, sino también las formas de hacer la ciudad, ¿no? En donde esta ciudad moderna que se despliega con grandes avenidas, con grandes edificios, va a tener dentro de sí todavía estos reductos de hacer ciudad de otras maneras, ¿no? De maneras, por decirlo así, tradicionales. Y bueno, también está de La Ciudad Perdida, que no tiene registro de fecha ni de lugar. Eh, Nacho López hace también mucha fotografía en torno a los alrededores, y para él, por ejemplo, las ciudades perdidas sí estaban dentro de su visión, y construía imágenes en torno a lo que propiamente hablaba de estas contradicciones, y también, por supuesto, de la vida cotidiana, como estas vendedoras de la Merced, también de la década de los 50, pero también ponían en entredicho esta modernidad, ¿no? En esta, una también importante fotografía del periodo que va a llamarse Vecindad en el antiguo convento de Betlemitas. Menciona o nombra así la fotografía, sin embargo, lo que trata de ver es estas contradicciones, ¿no? De la ciudad moderna, la gran torre latinoamericana, símbolo del progreso, y del desarrollo en México, contrastado un poco con
las serie de zonas de tugurios, barrios populares y colonias proletarias que surgen en el Distrito Federal y en la Ciudad de México en ese periodo, ¿no? Bueno, y bueno, finalmente Moya, también que les decía un poco, no he trabajado tanto, pero que estoy haciendo unos apuntalamientos en torno a su mirada. Y bueno, él inicia, o sus inicios son del 55. Él menciona que la ciudad no es un objeto para él de fotografía, no es un sujeto fotográfico, no se convierte en algo que sea como de su agrado. Sin embargo, él realiza fotografías de ese periodo y lo hace por encargos, muchos de ellos por encargo. Yo analizo a él del 55 al 65 porque después sale él justo en ese año y hace reportajes en América Latina sobre movimientos sociales. Y bueno, su fotografía va a estar sobre todo en diarios como Impacto, Sucesos y realiza una obra sobre la Ciudad de México, específicamente con Salvador Novo en el 68, en el que hay un disgusto por parte de Novo porque Rodrigo Moya representa sobre todo a las personas que viven dentro de la ciudad y Salvador Novo pues quiere ver esa gran ciudad moderna, imponente, ¿no? Y Rodrigo Moya pues hace ese truco que él llama la doble cámara, en donde justamente trata de hacer o que aparezcan, que sean visibles esas personas que están haciendo la ciudad, ¿no? Y bueno, una de las principales fotografías icónica también del periodo es esta de Avenida Reforma, en la que se describe que la ciudad está siendo atacada, por decirlo de algún modo, ¿no? Por los aires, los malos aires del oriente de la ciudad, por supuesto la desecación que va a tener la ciudad y que debido a los grandes ventarrones va a hacer que se lleve todo ese polvo dentro de la gran ciudad moderna, ¿no? Y podemos ver aquí en primer plano unas personas que parece ser son de clase media, que están transitando por lo que es Reforma, y atrás el auto, ¿no? Pues, por supuesto, la imagen del caballito, que va a ser representativa en Reforma en ese periodo, y que pues habla un poco de esta también, de esta serie de contradicciones, ¿no? Su mirada particular va a ser en torno a estas dobles, a estas contradicciones que va a tener la ciudad propiamente, ¿no? Y bueno, aquí en la segunda foto, la Ciudad Neza, que es del 65, va a hablar, hay un reportaje en torno a muchos fotógrafos se acercan a Ciudad Neza, al nacimiento de Neza, la construcción de Neza, como un objeto fotografiable, pero también como una nueva dimensión de lo urbano. Es decir, Ciudad Neza, al aparecer dentro de la visión de los fotógrafos, se convierte o hace que los fotógrafos amplíen su mirada en torno a eso que van a llamar ciudad, ¿no? Y pues, por supuesto, sobre todo Héctor García, Rodrigo Moya, también los Mayo van a ir a fotografiar Ciudad Neza como este elemento nuevo, ¿no? Dentro del paisaje urbano, ¿no? Y pues, por supuesto que van a ampliar el mapa de lo que van a conocer como ciudad, ¿no? Y bueno, la del 58, que es de Parque Hundido, donde esta fotografía aparece justamente en la publicación de Novo, y también la de al lado de 1960, que es una vecindad en Tacuba, ¿no? Bueno, así se denomina, y que también va a hablar un poco sobre estas contradicciones que va a tener la ciudad en ese periodo, ¿no? Y por supuesto que también no todo va a ser así, ¿no? Sino que también él va a sacar fotografías de estas grandes conjuntos habitacionales que van a ser uno de los emblemas de ese periodo, ¿no? Como la unidad multifamiliar Tlatelolco del 63, en donde trata de enmarcar específicamente la fotografía y construir pues una homogeneidad en torno a esta, ¿no? La obra, por supuesto, de multifamiliar realizada por Mario Pani, y se le hace muchísima promoción, incluso desde antes de que se construyera esta unidad. Ya había nacido, ya tenía personas que iban a comprar los departamentos, ya había toda una serie de infraestructura, por decirlo así, publicitaria en torno a este lugar, ¿no? Y ya cuando aparece, ¿no? Como el gran hito de la modernidad, de la ciudad moderna, pues va a ser, por supuesto, va a entrar dentro del radar de los fotógrafos, ¿no? Y esta imagen, sobre todo,
también es un poco una especie de crítica a esta homogeneidad, ¿no? Que va a tener esta modernidad. Bueno, y básicamente pues eso sería todo. Algunas reflexiones finales es que pues estos fotógrafos van a tener una estética propia, van a tener planos, encuadres, composiciones un poco más complejas, también debido a las cámaras, al uso y a la comprensión de estas ya llamadas gramáticas modernas, a la influencia también de los fotógrafos americanos, y pues sus temas van a ser a veces, van a estar muy bien definidos, ciertos lugares, ciertos espacios, van a ser a veces recurrentes, van a ser incluso repetitivos, aunque pues van a ser llevados con su propio estilo, con su postura, con su ideología y con su propia intervención, ¿no? Es decir, la fotografía no va a ser una fotografía igual, va a ser una fotografía con ciertas intencionalidades. Por ejemplo, Nacho López por Madero, también va a haber una serie de Los Mayo en Madero, hay una serie también de Héctor García sobre la calle Madero, en donde él sí trata de representar los puestos, las personas que miran, los aparadores, las gentes que están pidiendo dinero afuera, ¿no? Bueno, y cada quien va a poner su sello personal, ¿no? Importante señalar que los fotógrafos de los 50 van a señalar las contradicciones de la modernización y sobre todo las van a visibilizar y las van a hacer, eh, las van a hacer, las van a difundir, por supuesto, en otros espacios y en otros años. Si bien en el periodo había mucha censura para las décadas de los 60, ya con un poco más de crítica, recordemos que en el 58 existe la represión de los ferrocarrileros, en donde muchos fotógrafos van y sacan las fotos. Hay un reportaje de Héctor García de eso. Son amenazados también, en fin, los fotógrafos se rebelan muchos y entonces empiezan a desplegar todas las fotografías que estaban, por decirlo así, censuradas, ¿no? Y también los editores, ¿no? Uno de ellos pues va a ser el gran Julio Scherer, que va a permitir esta serie de imágenes en los periódicos, ¿no? Que circulen, que sean críticas en torno al régimen priista y por supuesto a los gobiernos en turno, ¿no? Y bueno, hay un contraste en las imágenes, por supuesto, porque los fotógrafos responden en torno a su propia visión, pero en torno también a lo que se les sugiere que fotografíen, ¿no? En el caso de Moya, de Héctor García, Nacho López era un poco más independiente, ¿no? Los Mayo, por supuesto, que también responden a estos contrastes, que si bien sacan fotografías propias de su visión, de su ideología, también van a sacar fotografías netamente comerciales, ¿no? Y esto pues va a caracterizar también este periodo, que van a estar, por supuesto, en todo, ¿no? Es decir, muchos de ellos iban a tratar de mostrar su particularidad, pero pues sin duda van a estar marcados, son hijos de su época, por supuesto, y van a responder a esa pauta comercial, ¿no? Y bueno, en términos espaciales, pues lo que ya llevo un poco apuntalando es que se va a hacer énfasis en la zona central de la ciudad, señalando sobre todo por las revistas ilustradas, por los editores, incluso por los fotógrafos, estas 8 delegaciones internas. Sin embargo, para los 60 el marco espacial se va a ampliar y se va a registrar toda el área conurbada, ¿no? Y la ciudad, por supuesto, va a tener otra representación, otra espacialidad y, por supuesto, otro modo de ver, que ya ahí, digamos, voy a dejar el estudio para próximos, no sé, próximos artículos, yo qué sé, pero ahí hasta ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, no sé, el diálogo. Nada más antes, en lo que se animan, voy a ir al baño un momento. Sí, adelante, si quieres ir al baño, mientras yo aquí recupero las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solamente tenemos una pregunta, compañero.
Bueno, ya, listo. Este, Gracias, Juan. Pues ya queremos ver esa investigación. Sabemos que vas a la mitad, ¿verdad? Y bueno, les comentaba a mis compañeros que también tienes un texto y has trabajado sobre la Merced. Sí, Y una de las cosas por las cuales te invitamos es precisamente porque estás trabajando fotógrafos, ¿no? Y obviamente, pues ahorita nos mostraste unas fotografías y pues la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo en estas jornadas es cómo utilizar la fotografía para enseñar historia, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi primera pregunta. ¿Cuántos años tienes, Juan? No me acuerdo. ¿Cuántos años tienes? Como 40. no, Eres muy joven. 34. Mira, tienes 34 años. Yo tengo 48 años. ¿Cómo Estás le joven. harías tú para utilizar estas fotografías para enseñar historia? No sé si lo has hecho. Yo creo que lo haces, has dado clases en la UAM. ¿Cómo podemos utilizar las fuentes fotográficas para enseñar historia? Ya está, creo que nos queda muy claro que no usamos a las fotografías como accesorios, ¿no? Sino que creo que ya sabemos que tenemos que trabajarlas, tener un contexto, buscar ciertos puntos de referencia, profundizar en el análisis, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Ujú. Sí, ¿puedo responder o me espero? Sí, adelante. Pues, bueno, utilizar una fotografía, pues como lo acabas de decir, para enseñar historia, creo que es primeramente un recurso pues muy importante, ¿no? Va a ser muy valioso utilizar los fondos. México es muy rico en fondos fotográficos, fondos tanto públicos como en fondos particulares. Y creo que me parece muy importante utilizarlos, ¿no? Traerlos, primero ubicarlos, ¿no? Para así, primeramente, conocer qué es con lo que contamos, ¿no? Y bueno, pues ya le di algunos referentes, ¿no? La mediateca del INAH, en el que pueden entrar y acceder a algunos. Por supuesto, hay algunos catálogos también de la Fototeca Nacional. Y bueno, se han hecho, ahora no recuerdo, pero se han hecho ya en años anteriores alguna serie de colecciones en torno a la serie de archivos y colecciones particulares, ¿no? Hubo un tiempo en el que, eh, creo que fue en el 2012, se dedicaron a hacer una especie como de agenda en torno a lo que existía. Y bueno, hablando propiamente de la ciudad, hablando propiamente de los estados, también ya sabiendo ubicar qué existe, podemos ir, visitarlos y comenzar a revisar qué es lo que nos puede servir como primera parte. Y en segundo momento es pues el ejercicio que pues estamos tratando de hacer en cualquier investigación, en cualquier forma de docencia, es contextualizar, ¿no? La fotografía, ubicar principalmente quién realiza la fotografía, dónde está ubicado. Bueno, a mí me interesa mucho la espacialidad y por eso siempre trato de ubicar en qué es lo que se trata de representar. Luego, como un segundo término, ubicar qué es lo que hay dentro de la fotografía, como si fuera como una ventana, ¿no? Al otro lado.
y posteriormente hacer este ejercicio. Este ejercicio lo va a hacer, por supuesto, el docente, ¿no? Esto es muy importante de decir. Y bueno, ya propiamente dicho, lo anterior, pues se le va a presentar al alumno eh, con específicamente todo lo que previamente se ha investigado, ¿no? Es decir, no se le presenta como una imagen aislada, sino como una imagen dentro de su propio contexto. Por ejemplo, eh, bueno, bueno, no sé si vieron la fotografía de una mujer guapa, ¿no? Rompe plaza ahí en la calle Madero, de Nacho López. Esta fotografía sí se ha descontextualizado mucho y se ha utilizado sobre todo, que se ha utilizado bien, digo, para hablar un poco del machismo mexicano, sobre las formas de actuar de los mexicanos en torno a este machismo y las formas de agresión que existen, ¿no? Hacia las mujeres. Y por supuesto puede ser sacada de ese contexto y explicada de esa manera. Sin embargo, creo que pierde mucha información o la información es sesgada por justamente no ubicarla como parte de un fotoreportaje, como parte de un acuerdo de Nacho López, justamente de convencer a esta Mati Huitrón de pasar por un lugar lleno de hombres a una hora determinada, ¿no? Y que, por supuesto, que el fotógrafo esperaba reacciones. En ese sentido, creo que igual que muchas fotografías, si se sacan de contexto, pierden mucha información y son totalmente mal interpretadas o sobreinterpretadas, ¿no? Y si no ubicamos, por supuesto, que había un acuerdo y que después de esa fotografía, por supuesto, Mati Huitrón era muy poco conocida, ¿no? En el ámbito artístico. Pero se habla que después de este reportaje de Nacho López, su carrera como actriz pues despegó, ¿no? Y no solamente dentro de la pantalla grande y chica, sino, bueno, ya a los 60 se inicia la televisión propiamente, sino también como actriz de estas fotonovelas, ¿no? Que van a, por supuesto, marcar las prácticas, los modos de ver, los modos de entender esa realidad compleja, ¿no? Que va a ser México en ese periodo. Y bueno, por supuesto que había un acuerdo, por supuesto que se utilizó, se muestra eso, pero era una construcción que Nacho López iba a hacer. Y por supuesto podemos ver eso, ¿sí? Como una ventana propiamente, pero también entendiendo el significado de por qué lo hizo Nacho López, ¿no? Porque se habla últimamente de cómo, pues, se utiliza a Mati Huitrón, ¿no? Incluso Mati Huitrón habló un poco de que no se le avisó y que pero en realidad, pues el contexto histórico y así como docentes, como historiadores, pues tenemos que ubicarnos propiamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tlaloc, ¿no? Para hablar sobre las inundaciones, que así lo denomina Héctor García, también hay que ubicarla en su periodo y en su contexto y hablar un poco sobre estos personajes que Héctor va a sacar, ¿no? O los niños también, las maneras o formas de vida que va a sacar y que están ubicados dentro de un espacio muy concreto, ¿no? Muchas veces se puede hablar de maltrato infantil, de todo eso, pero en ese periodo no existía propiamente las infancias, ¿no? Es decir, sí podemos ejemplificar, pero la infancia no formaba parte, en ese momento comenzaba más o menos la política pública en torno a las infancias y que justamente pues se empieza a realizar por esta muestra que empiezan a criticar, bueno, la película de los olvidados, por supuesto Los hijos de Sánchez, ¿no? La obra que también marca ese periodo, y las fotografías, por supuesto, de Héctor García, ¿no? Como esta manifestación de lo que hay en la ciudad, ¿no? Vean, pongan atención a lo que se está viendo, ¿no? Y las podemos descontextualizar. Sin embargo, las fotografías tienen un propio contexto, ¿no? Y es muy difícil, por eso decía al inicio, es muy difícil trabajar con fotografías, sin embargo, no es imposible. Vamos a trabajar un poquito de más para poderlas utilizar, ¿no? Y creo que ahora pasando a los alumnos como usuarios, como sujetos digamos, de aprendizaje, creo que ellos también, al ver las fotografías y entender el contexto, por supuesto que van a ser
estas especies como de representaciones del presente hacia el pasado y al revés, ¿no? Del pasado hacia el presente, ¿no? Y van a ayudar mucho, van a estimular mucho su cuestión imaginativa, ¿no? Su cuestión visual, su cuestión de comprender los periodos propiamente, ¿no? Bueno, yo trabajo sobre todo estos fotógrafos de los 50, sobre todo también, como dices, en la Merced, porque, bueno, cuando damos talleres, que ahorita les voy a hacer una invitación, las utilizamos para representar el lugar, pero también por la forma de construcción del lugar, ¿no? Todas las fotografías de la Merced, de la Candelaria, de Tepito, pues hablan de esa zona roja, de esa zona, pero sin embargo, en las historias de vida de muchos pobladores, por ejemplo, de la Merced, van a ser historias de éxito, ¿no? O sea, de empresarios, de personas, de microempresarios que nacen ahí en la Merced. Incluso se habla de estos famosos árabes, ¿no? De los que llegan a la Merced, amasan una riqueza enorme y que justamente pues la Merced, a pesar de estas historias, pues decir de alguna manera de éxito empresarial, de éxito comercial, pues va a seguir siendo representada como este lugar peligroso, esta zona roja de la ciudad, ¿no? Cuando en general pues es una zona comercial que que realmente ha hecho sostener a muchas familias, ¿no? Dentro de la Ciudad de México y también pues es una zona de abasto todavía. En la pandemia se vio claramente, ¿no? Que continuó siendo una zona de abasto de la ciudad, ¿no? Y bueno, cuando la central de abasto comenzó a rumorarse que había COVID, pues mucha gente se desplazó hacia esos lugares, ¿no? Bueno, y bueno, así básicamente eso sería mi respuesta, ¿no? Hay que trabajar mucho las imágenes, eso es importante, ¿sí? Contextualizarlas para dar una explicación pues más sólida en torno a ello. Sí, sobre todo porque es un medio, es una fuente muy caprichosa, ¿no? Lo que dices es muy válido. O sea, cómo a veces se puede descontextualizar y llevar a la fotografía análisis fuera del texto, ¿no? Eh, Sí, Te vamos a invitar para otras jornadas para que nos lleves a la Merced, amigo. Yo sé que tú eres uno de los más, pues que conoce muy bien no solo los lugares, sino digamos que las trayectorias de vida de las personas que viven en la Merced. Has hecho muchas entrevistas, ¿no? A sí. personajes de la Merced, ¿no? Bueno, otra pregunta que nos hacen por aquí dice, ¿qué opinión te merece el mundo de hoy en cuanto a la fotografía? Sabemos que estamos como inmersos en este mundo pues lleno de imágenes, ¿no? Donde los jóvenes diariamente se toman muchas selfies y pero poco se entiende, ¿verdad? Dice la pregunta, poco se entiende del análisis de los paisajes, de los contextos, ¿no? No sé quién hizo la pregunta. Sí. Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta. Sí, sí, es decir, pues nosotros como historiadores estamos interesados en la foto paisaje, Sí. tradiciones y precisamente relacionado con lo que decía la compañera, ¿cómo le hizo la compañera para que se pudieran enfocar en los planos, ¿no? Y cómo los chicos, por más que a veces los persuadimos y damos este ejemplo de fotografías, dicen, no, es que no tengo fotos, no, pero de la calle, de tu barrio, no, es que no tengo fotos, y lo único que tienen son selfies, ¿no? O sea, Ok. nuestro interés como historiadores o como analistas, bueno, pues está bien, pero por eso digo, bueno, ¿qué pasa? Son fotos y la selfie, yo, la cuestión de la identidad de los jóvenes, pero era como por ahí la pregunta, ¿qué opinión le merece Sí. que los chicos solamente están inmersos en su propio ser? Ok. No sé si alcanzaste a escuchar, amigo. Un poco, sí, sí, fíjate que esta cuestión en torno a la hipervisualización que hay últimamente alentado por los dispositivos móviles, pues ha hecho que los chavos, pues se saquen únicamente selfies, ¿no? Y que utilicen sobre todo esta especie como de filtros en torno a su arreglo visual, ¿no? Eso habla un poco de también la manera en que quieren ser representados, ¿no? Bueno, si nosotros nos ponemos en torno a también
ahora sí que utilizando la representación, nosotros también queremos ser vistos de una determinada manera. Y ellos también, creo que ellos apelan más, un sentido más al yo, ¿no? De verse, de representarse, porque en este mundo hipervisual, en este mundo de los likes, en este mundo de los me gusta, de todo eso, la imagen se va a convertir en una, pues, va a ser como un objeto esencial, ¿no? Para poder representarse hacia los otros. Y por eso justamente muchos de ellos, pues por de alguna manera así decirlo, pues se tratan de representar y tratan de utilizar filtros y tratan de representarse. Y ojo, eso no es nuevo, o sea, los fotógrafos, ahí, bueno, no las puse porque cada fotografía, como dice John Mass, es un mundo. Si pego muchas fotografías me tardo más, entonces, eh, cada fotógrafo y cada persona que hace sus representaciones también se autorrepresenta con las selfies, ¿no? Y las selfies, pues hay, bueno, son, creo que a estos llamados autorretratos, de los propios artistas, de los propios pintores, también hablaba un poco de cómo querían ser vistos, ¿no? Y que es un poco también este sentido apelar a su existencia propia, ¿no? Y ahora que no puedan sacar paisajes y demás, creo que tiene que ver mucho con una mala, bueno, no mala, sino más bien el desconocimiento propio del uso de la cámara. Sabemos, ¿no? Apretarle al clic y sacar una foto, sin embargo, hay composiciones, hay cuadros, hay planos, hay un lenguaje muy técnico en torno a la fotografía. No es solamente dar un clic y sacar una fotografía, y creo que muchos de ellos, por esta manera también de sacar fotografías, no publican o no sacan fotografías de ese tipo de cosas porque también creo que no conocen este lenguaje técnico. Entonces, yo creo que hay que acercarlos un poco al lenguaje técnico de la fotografía, ¿no? Que ya, pues ya tienen sus propios lenguajes, patrones, ¿no? Su retícula, donde los puntos que debemos utilizar para sacar una fotografía, los encuadres, los planos. Y si ellos aprenden este lenguaje, podrían un poco acercarse a ello. Eh, y bueno, esto va también diferente al uso de, por supuesto, de la cámara, el uso técnico, y también un uso diferente que ellos dan, por supuesto, a estas nuevas aplicaciones, ¿no? Como el TikTok, bueno, los Reels de Instagram, que también, pues la mayoría de esos filtros, ¿no? Esto también tiene que ver con una cuestión, pues, ahora sí como externa. La mayoría de esos filtros van en torno a cómo quieren ser vistos, ¿no? La mayoría, por ejemplo, el Snapchat es una aplicación para ponerse filtros de los rostros, ¿no? Entonces, también un poco hay que ir, pues, dotando de un lenguaje a los alumnos, ¿no? Porque a pesar de que ellos viven en un mundo hipervisual, no todos entienden el lenguaje visual, ¿no? No todos entienden que es un propio discurso, que es un propio lenguaje y que se debe de tener la capacitación para ello, ¿no? Y que, bueno, pues afortunadamente ya hay cada vez más personas que están enseñando, incluso la escuela de fotografía acá en Iztapalapa llamada Potsocali, pues brinda cursos para ello, ¿no? Y si ellos realmente quieren realizar buenas fotografías, pues invitarlos un poco, ¿no? A esos lugares. Sí, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, compañeros. Si no, bueno, pues ya concluimos esta transmisión. Te agradecemos, Juan Ángel Salinas, y queda pendiente que te enviemos tu constancia de participación. Y bueno, te vamos a dar otro aplauso, que espero que escuches. Pues muchas gracias por la invitación. Yo encantado de presentar mis avances. De verdad, pues a veces no hay manera, ¿no? de presentarlos, pero aquí me gusta mucho también con compañeros docentes. Y bueno, rápidamente también para invitarlos, ahora que también el maestro Ángel me decía que trabajaba en la Merced, ahora estamos dando unos talleres que también pueden, se lo voy a enviar al profesor para que puedan asistir a los talleres de memoria, de recuperación de memoria, de historia oral y también de manejo de medios audiovisuales, como parte de actividades de la Secretaría de Cultura de colectivos culturales comunitarios.
Y pues estamos en la iglesia de La Palma, ahí en La Merced, por si algún día quieren ir, registrar alguna historia de vida de algún personaje de La Merced o de un conocido o familiar. Con mucho gusto son bienvenidos, ¿no? El día de hoy le voy a enviar el cartel al maestro y pues esperamos que lo puedan compartir también para que asistan al taller, ¿no? Acaba de iniciar, tenemos las sesiones los sábados de 4 a 6 y pues encantados de tenerlos por ahí, conversar más a detalle, ¿no? A mí me hubiera gustado estar allá también con ustedes compartiendo esto de manera más directa. Pero bueno, por cuestiones de COVID. Bueno, muchas gracias, Juan, y nos estamos viendo. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.